Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Anaí. Actualmente trabajo como coordinadora de los módulos de derechos humanos con la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC. Quiero agradecer a la Galería José María Velasco por invitarme a participar en este ciclo de Reinas en Disputa. Bien, en esta ocasión yo vengo a platicarles sobre un tema que a nivel personal me parece muy interesante en torno a las identidades trans. Estoy hablando de mitos. Sabemos que hay muchos mitos en torno a prácticamente cualquier cosa que desconozcamos. Siendo así, las personas trans no se caracterizan por ser unas personas, digamos, que todo el mundo las conozca. Personas que hayan tenido, digamos, eh, influencia y contacto con cualquier miembro de esta ciudad, incluso de este país, ¿no? Bien, yo les vengo a hablar de mitos porque me parece que a propósito de la ocasión que lo amerita, que estemos aquí platicando sobre identidades trans, es un buen momento para desmitificar muchos aspectos que giran en torno a las personas trans. ¿Esto a qué se debe? Hay mucha desinformación, hay mucho desinterés, hay mucha apatía por todo lo que tiene que ver con personas trans. Tan solo, ¿cuántas veces no podemos ver en redes sociales que alguien menciona algo relacionado con, no lo sé, por ejemplo, los derechos de las personas trans y no falta el típico comentario de ¿por qué hablan de esto si hay temas más importantes como la seguridad, la educación y bueno, un sinfín de temas que ya hasta parece disco rayado, lo que siempre menciona la gente? Pero realmente el hecho de que haya temas más importantes en el país, ¿eso significa que los temas que tienen que ver con las personas trans no son importantes y por lo tanto no se deben de tocar? Por supuesto que no. Esto simplemente es un reflejo de lo que la sociedad no quiere que veamos, no quiere que identifiquemos y sobre todo no le gusta hablar de ello. Por eso, ¿a quién le toca hablar de estos temas? Pues a las personas trans, ¿a quién más? Si nadie quiere tocar estos temas, la responsabilidad está en las personas trans. Por eso, en esta ocasión vamos a hablar de mitos. Mitos que giran en torno al ser trans, a las personas trans. Hemos escuchado también muchas veces el típico, yo no soy transfóbico, no soy homofóbico, pero, y ahí viene la letanía, ¿no? La letanía homofóbica, transfóbica, e incluso dicen, pero incluso conozco o tengo amistades así. O sea, ¿cuántas de esas personas realmente conocen personas trans o tienen amistades? O sea, vamos, ¿cuántas personas trans están dentro de estas personas que dicen esto? Realmente yo lo dudo bastante. ¿Por qué? Porque ninguno de mis amigos, de mis conocidos, jamás diría ese tipo de discursos que muchas veces son discriminatorios e incluso discursos de odio, ¿no? Pero bueno, es la forma de lidiar de las personas con esta disonancia cognitiva que les generamos por el hecho de ser trans, ¿no? Entonces, la información que conocen sobre nosotras y nosotros, pues, no es muy fidedigna. Es realmente lo que se imaginan, son mitos y casi casi leyendas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por desmitificar esto que les estoy mencionando. Primero, vamos a comenzar con algo que no sé qué tan frecuente sea, pero lo he leído bastante. Y no nada más para las personas trans, o sea, identidades trans, sino en general para el colectivo LGBT. Esto de que es moda. Que está de moda ser trans, que está de moda ser gay, que está de moda pertenecer al colectivo, ¿no? O sea, por favor, ¿cómo va a ser moda el querer pertenecer a un grupo de personas que sistemáticamente, estructuralmente, son discriminadas en muchísimos lugares, son invisibilizadas y lo último que tienen es igualdad de derechos? O no, más bien, los derechos ahí están, los derechos se tienen. Lo que no se tiene es la garantía de que se respeten. Es muy difícil que a veces se garantice el ejercicio pleno de los derechos en personas trans en este caso. Entonces, ¿quién por moda
va a querer ser una persona trans en este caso. O sea, no, las identidades de género no se eligen, no es algo que yo pueda decidir, ay, pues hoy quiero ser trans y mañana tal vez quiero ser una persona no binaria y para el sábado voy a ser cisgénero. O sea, no. Así como no se elige, no podemos decidir en qué momento expresarlo, por lo tanto no es una moda. ¿Qué es lo que sí podemos elegir? Hay algo que por supuesto podemos elegir. Una vez que nos asumimos con una identidad trans, nuestra decisión es externarlo, expresarlo o mantenerlo privado, nada más dentro de nosotras, nosotros y ya. Realmente esa es la única decisión. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a enfrentar a discriminación, a falta de oportunidades, segregación, exclusión y bueno, un sinfín de cosas que yo le pregunto a la gente, ¿quién quisiera por moda ser parte de una población o una comunidad que tiene discriminación y exclusión garantizada? Yo lo dudo mucho. A esas personas que dicen eso, les pregunto, ¿ustedes lo harían? Bien. Otro mito que está como muy arraigado dentro de la sociedad es que las personas trans pareciera que solamente sirven para cierto tipo de actividades. Por ejemplo, los típicos, el estilismo, el trabajo sexual, eh, diseñador de modas posiblemente, cuando la realidad es que las personas trans tienen la capacidad para incidir, pertenecer, desarrollarse en cualquier ámbito de la vida. Hay algo que es muy cierto. Dicen que todos los prejuicios, estereotipos, mitos y todo esto pueden tener cierta verdad o cierta base que pueda ser cierta. Por algo surgieron, ¿no? Por algo los estereotipos son estereotipos, porque tienen cierta carga de verdad. Hay una verdad en este sentido en cuanto a que es muy fácil relacionar a las personas trans en ámbitos como el del estilismo, el trabajo sexual sobre todo. ¿Por qué? Porque la discriminación prevalente en nuestra sociedad lo único que hace es dificultar o incluso impedir en la mayoría de las ocasiones que las personas trans puedan desarrollarse en diferentes empleos. Hay muchas personas trans que están capacitadas para realizar o desempeñar muchas funciones en diferentes trabajos, pero es una realidad que hay muchas personas que no quieren tener personas trans trabajando con o para ellos. O sea, esa es una realidad. También está la otra vertiente, en donde las personas trans, por esta exclusión sistemática, estructural que yo les mencionaba, que viene desde las familias, en muchas ocasiones, las personas que no se identifican como cisgénero terminan siendo excluidas de su casa a edades muy tempranas, en donde apenas están comenzando a vivir, están creciendo, están conociendo la vida. Y precisamente en este proceso de autodescubrimiento, cuando deciden externar su identidad real, es cuando las expulsan de su casa. Muchas veces las mandan directamente a la calle y sin un peso en la bolsa. Una persona en esas circunstancias, ¿cómo va a terminar una escuela? ¿Cómo va a terminar una carrera? ¿Cómo va a poder acceder a diferentes empleos si muchas veces salen sin sus documentos legales? Salen en condiciones muy precarias. Y sí, no falta, también lo he escuchado en redes sociales o lo he leído, que dicen que con ganas y trabajo no importa la adversidad. Y nunca sale el que pone el ejemplo de yo estuve casi en situación de calle y ahora ya soy un empresario con 3 carreras y posgrados, o sea, vamos. O sea, existen esas historias, pero yo quisiera ver si esas personas que argumentan esto, además de la adversidad que enfrentan de estas situaciones tan complejas, se enfrentan a una discriminación como la que sufren las personas trans. O sea, eso es algo muy difícil de superar. En conclusión, las personas trans tienen la capacidad
para desarrollarse en cualquier ámbito de la vida, pero la realidad es que es muy difícil, muchas veces porque no tienen la posibilidad de prepararse para desempeñar muchos trabajos a nivel, digamos, profesional, y quienes sí pueden son excluidas y discriminadas. Un ejemplo de esto, quienes somos afortunadas, porque también la sabemos, afortunadamente con el tiempo cada vez somos más las personas que trans que tenemos oportunidades y acceso a la igualdad y a la equidad, podemos desarrollarnos y crecernos. Por ejemplo, yo les comento, yo tengo la fortuna de actualmente estar estudiando la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana, que es algo que me hace muy feliz, pero no cualquiera tiene ese privilegio. Entonces, hay que dimensionar y hay que poner las cosas en su lugar. No todo el mundo tiene estas oportunidades, pero la capacidad ahí está, y sobre todo las ganas. Bien. Otro mito muy común es algo que yo le pregunto mucho a la gente. ¿Qué es lo primero que te viene cuando escuchas el término persona trans o trans? A la gran mayoría siempre se le viene por lo regular una mujer trans. Pero ¿qué pasa con las demás identidades? ¿Qué pasa con los hombres trans? ¿Qué pasa con las personas trans no binarias? Y todo este espectro tan amplio que actualmente tenemos mejor identificado. No es que hayan salido de la nada, simplemente ya lo identificamos mejor y hemos podido ponerle nombre. Solamente ha sido eso. Bueno, pues las personas trans no nada más son mujeres trans, personas que nacieron biológicamente como hombres y que hicieron una transición a mujeres. Esas son las mujeres trans. Los hombres trans serían, al revés, personas que nacieron biológicamente como mujeres y hacen una transición a hombres. Vamos, los hombres trans también existen. Si las mujeres trans, las personas trans están invisibilizadas de manera general, los hombres trans, no se diga, peor aún, es muy difícil en muchos casos identificar un hombre trans que hay ande en la sociedad, porque pareciera que no existieran, de que están también, digamos, integrados a la sociedad binaria, que parece que no existen, pero la realidad es que ahí están. Cuando hablamos de personas trans, también están los hombres trans y, muy importante, las personas trans no binarias, aquellas que sí hicieron una transición, no están satisfechas completamente con su género asignado, pero no tienen que llegar a estos extremos de transicionar, de si nací como hombre, tengo que llegar al máximo como mujer y al revés, no. Las personas trans tienen derecho a elegir en qué grado de este espectro desean quedar o llegar o regresar o moverse. No solamente son mujeres trans, hay hombres trans y personas no binarias. Y acompañado de esto, no nada más porque una persona se asume con un género, le tiene que gustar el sexo opuesto a este género que asumió. En otras palabras, una mujer trans, por ejemplo, no forzosamente tiene que tener preferencia por los hombres. Puede tener preferencia por cualquier persona. Otra persona trans, un hombre, una mujer, una persona bisexual, quien sea. Una persona no binaria, por supuesto. La identidad de género no está peleada ni está casada con la orientación sexual. Uno de mis favoritos, y digo favoritos porque es clásico, pero la verdad es que de agradable no tiene nada. Que las personas trans son enfermos y enfermas mentales. A ver, ok, entiendo esto. La psicología tiene una deuda enorme, enorme con las personas trans. ¿Por qué? Porque gracias a que la psicología patologizó las identidades de género no cisgénero, pues es que se empezó a difundir esta idea que antes era una realidad, solo porque un manual de diagnóstico médico lo decía de esta manera, que las personas trans estaban enfermas, eran enfermas mentales, que tenían algún problema mental y que por eso no podían ser normales. O sea, no, no y no. Así como la homosexualidad en algún momento estuvo patologizada y fue vista e incluso tratada como una enfermedad mental, la identidad trans, bueno, más bien las identidades de las personas trans
también han sido vistas de esta manera, pero actualmente, actualícense, actualmente las identidades de género no están consideradas como una enfermedad, como una patología. La ciencia, que muchos de estos que utilizan este argumento reduccionista de la identidad de género como una enfermedad, mencionan que la ciencia lo dice y porque lo dice, pues tienen razón. No. La identidad de género, de acuerdo a la ciencia, en este caso a la psicología, que es la encargada, dice que es normal, que falta actualizarse nada más. Actualizarse porque vamos, no solamente se trata de denostar la salud mental de las personas trans, sino se hace con dolo, se hace con la intención de lastimar, de molestar, de atacar realmente la integridad, la moral, la dignidad de las personas. Las personas trans no están enfermas, por lo menos no por ser trans. Pueden tener cualquier tipo de trastorno, enfermedad o lo que ustedes quieran, igual que cualquier otra persona que no sea trans. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque somos iguales en prácticamente todo. Solamente nos gustan cosas diferentes. Pero eso es un mito muy grande. Y si alguien tiene dudas al respecto, le invito que revise el DSM-5 en este caso, que es la guía, es el manual de patologías mentales, donde podemos consultar qué sí y qué no es. ¿Sale? Bueno, otra que está muy relacionado a este, que también lo he escuchado bastante, es el que las personas trans están en un cuerpo equivocado, que nacieron en un cuerpo equivocado. Y es algo tan repetido que incluso las mismas personas trans se lo llegan a creer. Pues les tengo noticias. Simplemente es una manera de verlo, de expresarlo. Pero las personas trans no nacieron en el cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque nadie nace en el cuerpo equivocado. Todo mundo nace donde le corresponde, en su cuerpo. Simple y sencillamente las personas trans desean tener unas características diferentes con las que nacieron. Y eso solamente aquellas que desean modificar su aspecto, digamos, con algún tipo de procedimiento quirúrgico, terapias hormonales o lo que ustedes quieran. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo importante? Es importante que no nada más la sociedad general lo sepa, los demás miembros del colectivo LGBT lo sepan. Esto también va dirigido a las personas trans que no están tan informadas. No nacimos en cuerpos equivocados. Simple y sencillamente hay cosas que pueden no gustarnos de lo que se nos asignó al nacer o con los cuerpos que nacimos. Y tenemos derecho a modificarlos a nuestro antojo y posibilidades. Tanto como cualquier otra persona que no le gusta su talla, pues hace ejercicio, dieta para reducirla. No le gusta el color de su cabello, pues se lo tiñe. No le gustan tal vez sus dientes, como los tiene, pues va con el especialista y los modifica. Mujeres que tienen senos pequeños y los quieren tener más grandes, o al revés, los tienen grandes y los quieren tener más pequeños, pues se someten al procedimiento correspondiente y ya. Todos en este mundo nacimos en el cuerpo que nos corresponde. Si algo no nos gusta, todos tenemos la posibilidad o por lo menos la intención de cambiarlo. Esto no es exclusivo de las personas trans. Simplemente, para muchos es muy difícil entenderlo porque no es lo mismo tal vez cambiarme el color del cabello que cambiarme el género. Pero vamos, ¿qué tanta diferencia hay en comparación a las personas que se meten al gimnasio, que se someten a cirugías y tienen cambios drásticos completamente? No hay mucha diferencia, en realidad. Simplemente es una forma de verlo. Pero nadie nace en un cuerpo equivocado, por lo menos no por su identidad de género. Bien, este es tal vez el tercero de mis favoritos, de los que me choca mucho escucharlos y leerlos y verlos y todo esto, en cuanto a que las personas trans no se aceptan a sí mismas y cómo esperan que los demás los acepten o las acepten si no se aceptan a sí mismas. Ay, caramba. No tienen idea de cuántas veces he deseado
enfrascarme en algún debate en redes sociales para tratar de decir lo que les voy a decir. Mi corteza prefrontal me inhibe lo suficiente como para inmiscuirme en debates, en diálogos, o por qué no, hasta en discusiones que no van a llevarme a nada bueno. Pero, a ver, veamos. Las personas trans, para poder realizar cualquier acción que le dirija a una transición de género, necesita primero aceptación de sí misma. ¿De qué hablo? Aceptar su realidad. Lo primero es eso, aceptar la realidad. Si no aceptas que tienes una situación en la que no tienes una concordancia del género que se te asignó con quien tú eres, y también tal vez con tu cuerpo, tus genitales, no lo sé, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Es como con, no sé, una persona que quiere someterse a una rinoplastia, por ejemplo. O sea, lo primero que tiene que hacer es aceptar que no le gusta su nariz, o que tal vez necesite una cirugía funcional y tiene un problema. Es lo mismo. Las personas trans, lo primero que tienen que hacer es aceptarse, aceptar la realidad. ¿Sabes qué? Si es cierto, esta es mi realidad, las cosas están así, y entonces lo que tengo que hacer es buscar ese cambio que yo necesito, ese cambio que me va a acercar a un bienestar, a sentirme mejor, tal vez, ¿por qué no decirlo? A sentirme feliz conmigo. Y si hace rato mencioné que cualquier persona lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo con el género? Hay muchas personas que opinan de esta manera, que dicen, no, es que no se aceptan porque quieren cambiar y se hacen esto y aquello, y eso es no aceptar su cuerpo. A ver, y es como nacieron y se tienen que aguantar a como nacieron y lo que les tocó. A ver, entonces yo les preguntaría a estas personas, entonces, me están hablando de que tenemos que resignarnos a todo lo que no nos gusta en nuestra vida. Por ejemplo, si yo nací dentro de una familia de escasos recursos y yo tengo aspiraciones de tener una vida socialmente hablando, económicamente hablando, mejor a este nivel de vida en el que yo crecí y me desarrollé, ¿me tengo que conformar y quedar ahí porque es lo que me tocó? Porque no acepto mi realidad, o sea, no me acepto que soy una persona pobre, una persona de escasos recursos. Esa es la lógica. Soy una persona que su sistema endocrino no le permite pues metabolizar de una manera adecuada, tal vez tan rápida, y por más que me cuide en mi dieta, siempre subo de peso. Ah, entonces como así estoy, tengo que resignarme. No puedo buscar la manera de ayudarme a tener tal vez la talla y peso que quiero. Como mi cabello es oscuro y a mí me gustaría ser rubia, pero ni modo, así nací, y pues ni modo. Entonces, a pesar de que haya tintes, de que haya estilistas, de que haya procesos químicos que pueden darle a mi cabello la pigmentación que a mí me gustaría, ¿tengo que resignarme? O sea, vamos, las personas pueden nacer de una manera, pero eso no significa que forzosamente tengan que vivir de esa misma manera y que se tengan que resignar a no hacer algo para cambiar esa realidad. Una cosa es que yo acepte mi realidad y otra que acepte quedarme así. No. Las personas trans lo primero que hacen es aceptarse. Y entonces, con base en esa aceptación, hacen las modificaciones que necesitan. Pero esto de buscan aceptación, sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Tenemos derecho a ser aceptadas y respetadas dentro de una sociedad en donde vivimos, en donde nos desarrollamos, de donde somos parte, donde somos productivas. Por supuesto que necesitamos o queremos o nos gustaría o podríamos tener, usen la palabra que quieran, aceptación. Pero ¿qué creen? Si no nos la dan, no importa, porque la aceptación principal, la que importa, es la propia.
no la de los demás. Bien. Ya casi para terminar, con respecto a las cirugías, las terapias de reasignación. No todas las personas trans tienen que someterse a procedimientos quirúrgicos, a terapia de reafirmación de género a través de terapias hormonales, de sustitución hormonal, para llegar a ese punto en donde se siente a gusto una persona trans. No todo el mundo tiene que hacerlo. Hay personas transexuales que sí se someten a procedimientos de esta naturaleza y llegan hasta donde quieren o donde pueden. Hay personas trans que pueden estar menos cerca de esa transición, pero también más lejano de una persona travesti, por ejemplo. O sea, aquí lo importante es que la transición es de género, pero para transicionar no necesariamente se necesita someterse a una cirugía de reasignación sexual, tomar hormonas o no lo sé. No se necesita llegar al máximo de las circunstancias. Para muchas personas, lo único que basta es con que su aspecto, sin hacerse gran cosa, luzca como quieren. Se dice que las personas trans no buscan derechos, sino buscan privilegios. ¿Que por qué? Porque, pues, ¿qué derecho te falta? ¿Qué derecho no tienes? Tienes los mismos derechos que yo, como un hombre heterosexual, que pues nadie le niega nada, ¿no? Por lo menos por su identidad de género, por su sexo. Es cierto, tenemos todos los derechos que cualquier persona, porque todos los derechos son universales. Una de las características de los derechos humanos es que son universales y que nadie nos los puede quitar. Ahí estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que se garantice el ejercicio pleno de los derechos. Tal vez no necesito que me den derechos porque ya los tengo. Lo que necesito es que se respeten. Las personas trans no buscan privilegios, no buscan trato especial, no buscan derechos nuevos. Simplemente buscan que los que ya tienen, que son los que tiene cualquier otra persona, se les garantice y se les respete. Nada más. Que no haya violaciones a sus derechos solo porque vamos, con base en tu aspecto, con tu transición que hiciste, con tu identidad de género, pues vales menos y por lo tanto no eres merecedora o merecedor de mi respeto y de mi valoración hacia ti como ser humano. No. Los derechos sí, son de todos y son para todos, son universales, son los mismos, son iguales y lo que quieran. Pero las personas trans lo único que buscan es que se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Bien. Voy a cerrar con este otro mito que es reciente y lo voy a incluir aquí en mito porque ni siquiera tiene una definición textual que ustedes puedan encontrar en el diccionario o en internet incluso como un término ya bien definido o bien conceptualizado, que es este término que tenemos de moda entre muchos otros en redes sociales, el de inclusión forzada. Este es un tema que bien podría profundizar y hablar de él en otra ocasión y yo creo que valdría la pena hacerlo. Así que por el momento únicamente voy a decir que la inclusión forzada no existe. No existe. Bueno, sí existe escrita en redes sociales y en la percepción, en la subjetividad de muchísima gente. Pero en la realidad no existe. ¿Por qué digo que no existe? ¿Cómo va a existir la inclusión forzada si en la realidad, en la vida cotidiana, en el mundo, en todos lados, la diversidad está ahí, inserta? Es intrínseca y es extrínseca también. Para quienes son creyentes, Diosito puso la diversidad en cada esquina, cada rincón del mundo. ¿Cómo pueden decir que algo es forzado si existe en todos lados? Claro, no va a faltar quien diga que pues, es una justificación y que se necesita contexto y que cambios y que imposiciones y lo que ustedes quieran. Ok, por eso digo que sería interesante profundizar en este tema en otra ocasión. Lo único que voy a decir es que en lo que toca únicamente a personas trans, nada más. No voy a meterme en otros temas a los que se les puede atribuir la inclusión forzada. Únicamente personas trans. ¿Qué les hace pensar
que una persona trans necesita tener justificada su presencia o su inclusión en algún lugar. Si las personas trans pululan por donde sea, andan de aquí para allá y hacen su vida y serán visibles, no tan visibles y lo que ustedes quieran, pero están en todos lados. ¿Qué les hace pensar que una persona trans, a diferencia de una persona cisgénero, necesita una justificación y un desarrollo tremendo detrás de ella para poder estar incluida en cualquier contexto, en cualquier situación, en cualquier realidad? Pero bueno, este tema, como dije, sería bueno platicarlo y desarrollarlo en algún momento porque el tiempo se ha terminado y es muy poquito lo que queda para tocar algún otro tema. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, pues estamos en contacto. Ahí a quienes me conocen, mis amigos, pues nos vemos. Y para quienes no, pues de todos modos, nos vemos. Bye.